Bueno, como vieron, ¿verdad? Estamos iniciando nuestros 21 días de ayuno y oración la oración basada en el Padre Nuestro. Así que el título del día de hoy es el Padre Nuestro, ¿sí? Y le puse este subtítulo a este nombre, el Padre Nuestro, una nueva manera de vivir. El Padre Nuestro, una nueva manera de vivir. Muchos de nosotros no sabemos el Padre Nuestro de memoria, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez crecieron repitiendo el Padre Nuestro. A lo mejor alguna vez fuiste a confesarte, ¿verdad? Y te dijeron, tienes que decir 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Y crecimos repitiendo el Padre Nuestro. Muchos de nosotros hemos orado el Padre Nuestro en la iglesia, como lo hicimos el día de hoy, pero también lo hemos orado en nuestro cuarto, en nuestro closet, en la intimidad de nuestro tiempo de oración. Pero déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Y si el Padre Nuestro no fuera solo una oración para repetir, sino una invitación a despertar a una nueva manera de vivir? Y eso tiene que ver con la manera en que tú y yo estamos acostumbrados a ver el Padre Nuestro, como una oración que nos aprendemos, que repetimos de tiempo en tiempo, pero el día de hoy es considerar esta pregunta. Y si el Padre Nuestro no fuera solo una oración para repetir, sino una invitación a despertar a una nueva manera de vivir. Y es lo que quiero hablarte el día de hoy, es lo que quiero desarrollar. Al enseñar Jesús el Padre Nuestro, porque recuerda que Jesús enseña el Padre Nuestro, porque después de haber orado, sus discípulos lo ven orar y llegan con Jesús con esta petición y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y no era que los discípulos no supieran orar, los discípulos de Jesús eran judíos y el pueblo judío se caracteriza por orar. Ellos oraban, ¿verdad? Iban a la sinagoga, iban al templo, sabían orar. Pero cuando ellos vieron a Jesús orar, identificaron algo diferente. Jesús oraba diferente a todas las personas. Por eso los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Padre Nuestro es la respuesta a esa petición. Y de hecho, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a enseñar el Padre Nuestro, les dice, cuando oren, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. En otras palabras, ¿verdad? Lo que está haciendo claro, dejando claro Jesús desde el principio es, el Padre Nuestro no se trata solo de una oración que ustedes aprendan y luego estén repitiendo, ¿sí? No oren usando vanas repeticiones. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Siendo judío, ¿verdad? No es porque Jesús esté en contra de repetir oraciones. En el pueblo judío hay muchas oraciones que se repiten, salmos que se repiten, ¿verdad? Entonces, esta idea de repetir oraciones, de repetir salmos, no es algo que Jesús dice, oh, no hagas eso, ¿verdad? No, pero Jesús está tratando de enseñarle algo a sus discípulos. Jesús de lo que verdaderamente está en contra es de repetir oraciones sin entender que su propósito es entrar en una nueva manera de vivir. Cuando tú y yo repetimos sin entender lo que realmente estamos orando, eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús le está enseñando a sus discípulos, más que repetir esa oración, se trata de vivir lo que oramos. El Padre Nuestro es una oración que redefine nuestra identidad, ordena nuestros deseos y nos invita a participar activamente del reino de Dios. Así que el día de hoy vamos a desarrollar los diferentes puntos del Padre Nuestro, entendiendo lo que realmente significa y cómo Dios nos está invitando a vivir las realidades del Padre Nuestro. Así que empecemos por la primera parte, la que oramos el día de hoy. Padre Nuestro que estás en los cielos. Así empezamos orando el Padre Nuestro. Y como vimos, ¿verdad? Llamar a Dios Padre Nuestro es un despertar
espiritual. Es abrir los ojos a la realidad en la que Dios vive y a la que nos invita a vivir junto a Él. Entonces, más que simplemente, ¿verdad? Tú y yo estás repitiendo Padre Nuestro, es realmente despertar a esta realidad. Verdaderamente Dios es mi Padre. Verdaderamente Dios es nuestro Padre. Verdaderamente Dios es Padre de los seres humanos. Es despertar a esa verdad. Y eso significa algo fundamental. Cuando tú y yo despertamos a la realidad de que Dios es Padre, ¿verdad? Significa que nosotros somos sus hijos. Significa que tú eres su hijo. Significa que tú eres su hija. Significa que yo soy hijo de Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a revelarnos, vino a mostrarnos que tú y yo verdaderamente somos hijos de Dios. Jesús nos habló de Dios como nuestro Padre. Cuando Jesús hablaba con las multitudes, les hablaba a las personas diciendo que Dios era su Padre. Él mismo vivió como hijo de Dios y nos invita a participar en esa relación. Una de las frases que Jesús repitió varias veces en los evangelios es la frase, vuestro Padre que está en los cielos. Jesús estaba enseñando muchas veces a las multitudes y en medio de su enseñanza, ¿verdad? Les decía, vuestro Padre que está en los cielos. Dándonos a entender, ¿verdad? Trayendo esta revelación, Dios es verdaderamente su Padre. Dios es verdaderamente tu Padre. Y muchas veces los cristianos hemos crecido con esta mentalidad, llegamos a la iglesia y adoptamos esta mentalidad. Nosotros somos hijos de Dios, los demás no son hijos de Dios. Y hay varios pasajes en la Biblia, ¿verdad? Que tú puedes tomar y tú puedes utilizar para afirmar eso. Nosotros somos hijos de Dios, ellos no son hijos de Dios. ¿Sí? Pero entre más lees la Biblia, entre más lees las Escrituras en su totalidad, globalmente, te das cuenta de esta verdad que Dios afirma y es que los seres humanos somos hijos de Dios, somos la familia de Dios. ¿Sí? Y el domingo pasado, ¿verdad? Si no viste la plática el domingo pasado, la puedes ver en YouTube, donde trato de poner el fundamento de esto que estoy hablando el día de hoy. Dios es verdaderamente nuestro Padre y Jesús quería que tú y yo despertáramos a esa verdad. Porque si yo te veo a ti y yo entiendo que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, eso crea en mí, ¿verdad? Una nueva manera de pensar. ¿Cómo te voy a tratar? ¿Cómo te voy a hablar? ¿Cómo voy a hacer negocios contigo? ¿Cómo te voy a tratar si realmente creo que tú eres hijo de Dios? Si realmente creo que tú eres hija de Dios. Independientemente de dónde estés en este momento en tu vida. Independientemente si compartes mi fe o no. Si creo que tú eres verdaderamente un hijo de Dios, que Dios es tu Padre, eso va a guiarme en la manera en que te voy a tratar. De hecho, muchos de los abusos, muchos de los crímenes que se hacen en contra de otros seres humanos nacen de menospreciarlos, nace de creer que son inferiores a nosotros mismos. Y desde el punto de vista religioso nace de decir, yo soy hijo de Dios y tú no eres hijo de Dios. Pero Jesús vino a revelarnos esta verdad. Dios es verdaderamente Padre. Mientras tú te sentabas a los pies de Jesús, tal vez con una vida lejos de Dios, tal vez con una vida caracterizada con el pecado, tal vez eras un ladrón, tal vez eras una prostituta, tal vez eras un cobrador de impuestos corrupto. Y mientras estabas escuchando a Jesús enseñar, en medio de su enseñanza escuchabas, tu Padre que está en los cielos. Vuestro Padre que está en los cielos, despertándote a esa verdad. Dios es verdaderamente nuestro Padre. No siempre actuamos como hijos de Dios, ¿verdad? Ve la plática el domingo pasado y ese sería otro tema. Los seres humanos no actuamos como hijos de Dios, no vivimos como hijos de Dios, pero eso no cambia la realidad de que Dios es verdaderamente nuestro Padre. ¿Sí? Como dije, ¿verdad? Jesús estaba enseñando y decía, vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hablaba de recompensas, ¿verdad? Dice, no trates de hacer cosas para impresionar a la gente.
Porque si lo haces, entonces no vas a poder recibir las recompensas que vuestro Padre que está en el cielo les quiere dar. ¿Sí? Vuestro Padre conoce las necesidades de ustedes antes de que las digan, antes de que oren por ellas. Vuestro Padre que está en los cielos sabe darle cosas buenas a sus hijos. Vuestro Padre que está en los cielos alimenta a las aves del cielo. ¿Cuánto más no va a tener cuidado de ti? Muchas ocasiones Jesús utiliza esta frase, vuestro Padre que está en los cielos. Algo que dije el domingo pasado, pero quiero repetir el día de hoy, es que en Cristo Dios no se convierte en nuestro Padre. En Cristo tú y yo somos reconciliados con el Padre que siempre hemos tenido y que siempre nos ha amado. Esa es la historia del Evangelio. Esa es la historia que tú y yo encontramos en la Biblia. Es un mensaje de reconciliación. Somos la oveja perdida. Dios es el buen pastor, el gran pastor. ¿Sí? Estamos hablando de reconciliación. Estamos hablando de algo que le pertenece a Dios, pero que por nuestras decisiones nos alejamos, nos perdimos, nos convertimos en enemigos de Dios, pero que Dios siempre ha estado interesado en reconciliarse con nosotros. Fíjate este pasaje, qué interesante. Dijo Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Obviamente, está tratando Jesús de corregir a alguien que no está viviendo como Dios. Podríamos definirlo, ¿verdad? Como un pecador, ¿sí? Como alguien que no está honrando a Dios con su vida. Y a esas personas, a nosotros, Jesús nos dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos ¿de quién? De su Padre. El Padre ya está establecido. Dios es tu Padre. A ti te falta comportarte como hijo de Dios. Y esa es la historia de todos los seres humanos. Esa es la historia de todos nosotros. Dios es Padre. Somos nosotros los que tenemos que despertar a esa realidad y comportarnos como los hijos de Dios que somos. Jesús nos dijo, ¿verdad? Haz todo esto bien para que Dios se convierta en tu Padre. No. Dios ya es tu Padre. Haz todo esto para que te comportes como este Padre que ya tienes. Para que ustedes sean hijos ¿de quién? De su Padre. ¿Sí? Es como si en una familia normal, ¿verdad? Imagínate que el padre, vamos a poner al padre perfecto, ¿no? Es trabajador, es honesto, es íntegro, ¿verdad? Es honrado. Así es este papá. Pero tiene un hijo descarrilado. ¿Verdad? Tiene un hijo que es irresponsable, que no es íntegro, que no es honrado. Y tú a lo mejor un día lo conoces, ¿verdad? Pero también conoces al papá. Y tú le podrías decir a este hijo, oye, ¿por qué no te comportas más como tu padre? No le dirías, oye, pórtate bien para que ahora seas hijo de tu padre. No. Compórtate bien como tu padre, para que seas hijo de tu padre. Sí, sería algo así como eso. ¿Sí? Y luego entramos a la segunda parte del Padre Nuestro. Dice, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es alinear nuestro corazón con las verdades de su carácter y su autoridad. Santificar el nombre de Dios es adoración, es confiar en Dios, es descansar completamente en Dios. Al santificar el nombre de Dios, decimos, tú eres digno de mi lealtad, Señor, de mi obediencia, de mi adoración. También santificar el nombre de Dios significa orar en su nombre. Por eso, ¿verdad? Está al inicio del Padre Nuestro, porque estamos orando en el nombre de Jesús, estamos orando en el nombre de Dios. Jesús dijo, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.
Así que tú y yo empezamos a orar el Padre Nuestro, santificando el nombre de Dios, reconociendo quién Él es, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo su amor, reconociendo su carácter, afirmando nuestra lealtad a Él, nuestro deseo de seguirlo, nuestro deseo de obedecerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significa orar en su nombre. Eso significa que no estamos orando, ¿verdad? Descansando en nosotros. Estamos orando descansando en Jesús. No confiando, ¿verdad? En que las cosas, Dios va a hacer las cosas simplemente porque oramos bonito. ¿Sí? A veces pensamos que de eso se trata, ¿verdad? Si soy el más elocuente, si soy el que oro más bonito, si soy el que impresiono más a la hora de orar. No, 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 no. No se trata de nada de eso. Se trata de que ores en el nombre de Jesús. Y obviamente, orar en el nombre de Jesús es orar confiando en quién es Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Orar en el nombre de Jesús no es una forma mágica para obtener lo que queremos. Es tener la intención de que lo que oramos coincida con la vida y el carácter de Cristo. Yo no sé si tú te has preguntado eso. Si lo que tú oras coincide con la vida y el carácter de Cristo. Esa es la intención de decir: santificado sea tu nombre. Me voy a alinear, Jesús. Me voy a alinear, Señor, a tu carácter, a tu bondad, a tu misericordia, a tu autoridad, a tu palabra, para orar, para pedir, para ordenar mi vida en relación a ti. Oramos el Padre Nuestro descansando en Jesús. Y luego pasamos a la siguiente parte que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que Jesús quería enseñarnos es lo siguiente cuando Él enseñó esta parte del Padre Nuestro. Es que el reino de Dios no es solo celestial. Su voluntad está destinada a hacerse realidad en la tierra. ¿Sí? Jesús anunció un reino distinto a los terrenales. No establecido por la violencia, no reducido a lo espiritual ni a lo político, que a veces es el error que los cristianos hemos cometido cuando pensamos en el reino de Dios. Hemos hecho del reino de Dios un reino que se establece por la fuerza, por la violencia. Puedes ver la historia del cristianismo para darte cuenta que eso sucedió. Lo hemos reducido, ¿sí?, a lo político, pensando que se trata de a qué partido pertenezco, por quién voto, qué es lo que pienso políticamente. Pero no se trata de nada de eso. Lo hemos reducido solamente a lo espiritual. Así que cuando tú y yo entendemos esto, ¿verdad?, nos damos cuenta que el reino de Dios realmente es diferente. El reino de Dios es diferente, es distinto a los reinos del mundo. Tenemos que cuidarnos de no reducir el reino de Dios a algo que no es. Un reino reducido a la violencia busca imponerse por la fuerza. Un reino reducido solo a lo espiritual promete el cielo, pero se desconecta de la vida en la tierra. Y un reino reducido a lo político confía en sus propias ideas y principios más que en las ideas y principios del reino de Dios. Así que orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que tenemos que orar, es lo que tenemos que pedir. Es ofrecer nuestra vida para que esa voluntad se haga visible aquí y ahora. Es una oración de misión, de entrega, de participación activa en la redención del mundo. Así que cuando tú y yo decimos: hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo que realmente estamos diciendo es: Señor, aquí está mi vida para que esto suceda. Aquí está mi vida para que sea un testimonio de lo que es vivir en tu reino. Por eso Jesús había empezado diciendo, ¿verdad?, si tú no perdonas a los que te ofenden, a los que te lastiman, si tú no les perdonas a ellos tus pecados, entonces el Padre tampoco te perdonará los tuyos. ¿Por qué?
No porque, como dije ahorita, no porque fuera una amenaza, ¿verdad? No porque rompiste una regla. No, es porque no estás viviendo las verdades del reino. Si tú y yo creemos en el reino, si tú y yo creemos que el reino de Dios realmente es verdad y lo que Jesús estableció y que lo que Jesús nos enseñó es lo que rige el mundo, entenderíamos que perdonar es lo mejor que tenemos que hacer, aun cuando sea difícil, aun cuando nos cueste mucho hacerlo. Tú y yo trataríamos de hacerlo, nos esforzaríamos por hacerlo porque realmente creemos en el reino de Dios, porque realmente queremos vivir en el reino de Dios. Es una oración de misión, de entrega, de compromiso. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mí primero, Señor. En mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, pero en mí primero. Mostrando de esa manera lealtad al reino de Dios. Y luego oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es bueno, ¿verdad?, que Jesús nos enseñe a pedir. Pero tenemos que poner atención cómo nos está enseñando a pedir Jesús. Porque nos enseña a pedir después de haber alineado nuestro corazón con su voluntad. Jesús no empieza la oración simplemente diciendo, pidan. No, no, no. Vamos a hacerlo en orden. Primero vamos a entender que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que podemos venir confiadamente a Él, que podemos realmente pedirle a Dios creyendo que Él tiene la intención de darnos lo que necesitamos, que Él es un Padre bueno que sabe darle buenas cosas a sus hijos. ¿Sí? Y luego vamos a decir, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, como dije, ¿verdad? Es alinearnos con el carácter de Dios, con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con la bondad de Dios. Es reconocer su carácter como es Dios. Y luego pedimos que venga su reino a nosotros, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y es cuando tú y yo realmente nos humillamos, nos sometemos a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Él dice que es bueno para nosotros. Entonces Jesús dice, ahora puedes pedir, ¿verdad? ¿Por qué puedes pedir, verdad? No se trata de que Jesús simplemente quiera que tú y yo cumplamos con ciertos requisitos. Puedes pedir porque ya alineaste tu corazón a Dios. Y no corres el riesgo del que habló Santiago en el siguiente pasaje, que dijo, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y tal vez tú y yo pensemos, está un poco exagerado Santiago, ¿verdad? ¿Cómo que voy a estar pidiendo mal, verdad? Pero es lo que dice, ¿verdad? Que en ocasiones pedimos mal, porque no estamos alineándonos al corazón de Jesús. En el Antiguo Testamento, tú y yo podemos encontrar muchos salmos. Se me va el nombre, cómo se le llaman a esos salmos, pero son los salmos en los que el salmista pide que Dios castigue a sus enemigos. ¿Sí? Y hay muchos salmos así en el Antiguo Testamento. Y tú puedes ver a David pidiéndole a Dios que acabe con sus enemigos y una infinidad de cosas, ¿verdad? Pero lo interesante es que en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna de esas oraciones. En el Nuevo Testamento tú no encuentras salmos en contra de tus enemigos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarnos el reino de Dios, vino a mostrarnos cómo realmente son las cosas. Pero si tú y yo nos equivocamos, ¿verdad? Y un día estamos leyendo los salmos y te encuentras ese salmo y se te viene alguien a la mente. Y empiezas a orar ese salmo. Aunque está en la Biblia, ese salmo en oración no está alineado con el carácter de Cristo, con lo que Jesús vino a enseñarnos. Por eso yo les decía la otra vez, cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia y estamos diciendo, aquí Dios me está enseñando algo, tenemos que filtrar eso que creemos que Dios nos está enseñando por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Si no refleja lo que Cristo vivió, entonces no lo es. No es lo que Dios nos está queriendo decir a través de esos pasajes. ¿Sí? Entonces,
Para que a veces no pensemos, ¿verdad? Que podemos estar pidiendo mal. Yo ya tengo tantos años en la iglesia, yo no creo que yo ore mal. Yo no creo que yo pida mal. Bueno, a lo mejor tendríamos que hacer un análisis más profundo. A veces podemos estar diciendo las palabras correctas, pero nuestro corazón está diciendo otra cosa. A lo mejor tú puedes estar orando, Señor, ayúdame a amar a mi esposo, a respetarlo, pero tu corazón, pero tu corazón está por otro lado, ¿verdad? A lo mejor el esposo está diciendo, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, a ser tierno con ella, pero nuestro corazón está por otro lado. Entonces, a veces, ¿verdad? Es bueno que consideremos eso. Tenemos que purificar lo que estamos pidiendo. Pero obviamente lo que Jesús tiene en mente cuando Él nos dice que pidamos el pan nuestro de cada día es que el pan representa la provisión completa de Dios, la provisión material, emocional y espiritual. Sí, Dios está interesado en que tú y yo tengamos el pan que comemos, la comida que comemos, ¿verdad? Él quiere proveer eso para nosotros. Pero también Jesús está interesado en que tú y yo no nos olvidemos que nuestra más grande necesidad en la vida es Él. Él es el pan de vida. Él es lo que tú y yo debemos de buscar todos los días para alimentarnos espiritualmente. Pero también esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, afirma algo esencial. Y es que dependemos de Dios cada día. Y es esa dependencia, el confiar en Dios, en el depender de Dios confiadamente, la que nos libera de la ansiedad. La ansiedad es real, sucede, ¿verdad? ¿Quiénes no hemos tenido ansiedad? ¿Quién no hemos tenido estrés, verdad? Por las necesidades, por la economía, por tantas cosas. Pero cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, cuando tú y yo aprendemos a depender en Dios, esa ansiedad empieza a disminuir, empieza a ser cada vez menos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Pero en esta oración, ¿verdad? Y aquí es donde entra esta diferencia en esta parte. Hay una palabra clave en esta oración y es la palabra nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No se trata solo de mi pan, no se trata solo de tus necesidades, es nuestro pan. Y yo creo que si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte de una comunidad como Epicentro, es mucho más fácil para ti entender esta parte del Padre Nuestro. ¿Sí? El pan nuestro, Señor. Tú tienes una comunidad visible que puede venir a tu mente y a tu corazón cuando dices, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Imagínate, tú estás entre la semana, un día de la semana y estás orando el Padre Nuestro y dices, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué increíble es que en ese momento tú y yo realicemos que no solamente estamos pidiendo por nuestro pan material, emocional, físico, pero también espiritual. Estamos pidiendo por el pan de las personas que son parte de nuestra comunidad. Pero también estamos pidiendo, ¿verdad? Por el pan para la humanidad entera, pero tenemos una comunidad palpable, ¿verdad? Personas que conoces, personas que tal vez conoces su necesidad, que tú puedes decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta oración nos confirma, nos confronta, mejor dicho, con las necesidades de los demás. Pero no solamente eso, porque acuérdate, el Padre Nuestro es una invitación a vivir de cierta manera. Es también una invitación a vivir con generosidad. Dios no solo nos da el pan que pedimos, nos convierte en la respuesta a la oración de alguien más. Eso es vivir en el reino de Dios. Que tú estés abierto a que tal vez en tu familia, en tu comunidad, alguien tiene una necesidad y alguien está pidiéndole a Dios en oración, Padre, dame el pan que necesito hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Alguien está orando en su casa. Pero Dios te ha dado a ti, nos ha dado a nosotros la habilidad de responder a esa necesidad. Dios nos puede utilizar a nosotros para responder la oración de alguien
más. Es despertar a esas verdades. Porque tú y yo podemos orar, ¿verdad? Qué fácil es orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y luego llegamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero tu amigo, tu compañero, alguien tiene necesidad y no prestas atención. Eso no es vivir el reino. Eso no es entrar a la vida que Dios quiere para nosotros. Fíjate cómo lo explica Pablo. Hablando de la generosidad, Pablo dice, efectivamente, hablando de aquellos que somos generosos, dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. En otras palabras, tu generosidad va a ser la respuesta a la oración de otro creyente que está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego llegamos a la siguiente parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si recuerdas, ¿verdad? Jesús, para explicar el perdón, la parábola, la historia más increíble que Jesús contó para explicar el perdón, es esta historia donde tú y yo tenemos la imagen, alguien dijo la imagen escandalosa de un padre que corre. La historia del hijo pródigo. Y en la historia del hijo pródigo tenemos a este padre que cuando ve que su hijo viene, después de haberlo deshonrado, después de haber pisoteado el nombre de la familia, después de haberle dicho en su cara, ojalá estuvieras muerto, cuando el hijo viene, dice la historia, ¿verdad? Que este padre corre. Ahora, tú y yo vivimos una cultura que ver a viejitos correr es normal, ¿verdad? Yo en las mañanas cuando voy a correr, me encuentro viejitos y otros me ven a mí y dicen, ahí va un viejito, ¿no? Corriendo. Es normal, ¿verdad? Lo hacemos por ejercicio, lo hacemos por salud. Pero en la cultura judía, un anciano, un adulto no corría. No corría, era perder tu dignidad si corrías. Históricamente tú puedes estudiarlo, leerlo y te vas a dar cuenta que en el pueblo judío, en el tiempo de Jesús, correr era perder tu dignidad. Es más, caminar rápido, caminar acelerado para un anciano o para una persona grande era considerado como que, ¿dónde está tu dignidad, verdad? Pero la historia que Jesús cuenta es la de un padre que corre, ¿sí? Y corre para abrazar, para recibir al hijo que lo deshonró. El hijo que a todas luces, ¿verdad? Si tú y yo leemos la historia, no merece el perdón. ¿Sí? Pero ese es el perdón del reino. Ese es el perdón que Dios anuncia. Es un perdón radical, costoso, pero restaurador. Así que cuando tú y yo pedimos a Dios, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, tenemos en mente ese tipo de perdón. Ese tipo de perdón que Jesús nos mostró a través de la historia del hijo pródigo. Ese perdón restaurador. Pero no es un perdón que no solamente quieres para ti, es un perdón que tú quieres para los demás. Ahora, el pedir perdón y perdonar no es una condición para ganar el amor de Dios, ¿verdad? No es que Dios nos diga, ¿verdad? Es la única forma en la que te voy a amar, es la única forma en la que voy a darte gracia. Pero pedir y amar y dar perdón, pedir y dar perdón desde nuestra perspectiva es una declaración de lealtad al reino de Dios. En otras palabras, Señor, yo puedo perdonar porque tú me perdonaste primero. Yo puedo creer en el principio de perdonar. Yo puedo creer que perdonar, aunque me cueste mucho, yo puedo creer que el perdonar es lo mejor que yo puedo hacer porque tú me perdonaste a mí todos mis pecados. Porque tú corriste a mí como este padre corrió a recibir al hijo pródigo. Cuando no lo merecía, cuando te deshonraba, cuando te decía que no te quería como parte de mi vida, tú corriste a mí y me perdonaste. Ese tipo de perdón no solamente quiero para mí, quiero para los demás. Perdonar es una declaración de que el reino de Dios realmente llegó a este mundo, llegó a nuestras vidas. Negarnos a perdonar es negar esa realidad.
Es negar que el reino de Dios es real y visible entre nosotros. Esta es una oración que nos llama a vivir como una comunidad que refleja justicia, reconciliación y paz. Se dice que los primeros cristianos, y lo podemos ver en el libro de Hechos, pero aún escritos externos al libro de Hechos, se dice que los primeros cristianos se tomaron esta parte del Padre Nuestro tan en serio que cuando decían perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no solamente se referían a pecados, no solamente se referían a ofensas, se referían también a deudas económicas. Así que si tú eras un cristiano, ¿verdad?, y orabas el Padre Nuestro y llegabas a esta parte y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonábamos a nuestros deudores, mirabas y alguien te debía algo económicamente. Y los primeros cristianos se tomaron tan en serio esta palabra que lo que hacían es que perdonaban las deudas de aquellos que les debían algo económicamente. En otras palabras, vivían el reino. No solamente repetían a una oración, dejaban que la oración transformara su vida. Y luego oramos: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Cuando pensamos en Jesús, y Jesús, porque acuerda, Jesús es el que está enseñando esta oración. ¿Por qué Jesús incluiría esta parte en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque Jesús estaba consciente del poder destructor del mal. Se dice que tú y yo no sabemos la fuerza de un aire contrario dejándonos empujar por ese aire. Nos damos cuenta qué tan fuerte está el aire contrario si tratamos de caminar en contra de él. Y la persona que, ¿verdad?, por excelencia caminó en contra del mal en este mundo es Jesús. Jesús es el que se enfrentó al aire contrario con toda la fuerza, con toda la tempestad que esa maldad quiso traer a su vida. Jesús lo enfrentó de frente. Así que Jesús es el que mejor entiende el poder destructivo del mal, la fuerza del mal. Por eso en su gran misericordia nos anima, nos pide que oremos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En su propia vida, ¿verdad?, Jesús en el Getsemaní se enfrentó al mal. Se enfrentó también a la tentación. En varias ocasiones, ¿verdad?, leemos cómo Jesús fue llevado al desierto y fue tentado en el desierto. Pero en el libro, en la historia del Génesis, tú y yo vemos a Jesús siendo tentado. Siendo tentado a no cumplir su misión, a no cumplir con el propósito por el cual había llegado a la tierra. Esa noche, la noche del Getsemaní, ¿verdad?, no era una tentación como me voy a comer la nieve ahorita que no voy a comer nieve. ¿Sí? No era la tentación de voy a gastar un poco más aunque debería de cuidar mi budget. No. Era una tentación seria. Era la prueba definitiva de su fe, de su confianza en Dios. Y cuando leemos la historia de Getsemaní nos damos cuenta que Jesús acepta el camino de la obediencia y vence la tentación esa noche. Vence la tentación diciendo: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo quisiera, ¿verdad?, no pasar por esto. Yo quisiera que tú quitaras la cruz de mi destino, de lo que tengo que hacer. Quisieras pasar esta copa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras. Pero sucede algo. Jesús vence la tentación, pero no es librado del mal. Jesús va a la cruz. Jesús es herido, es lastimado. Se burlan de él. A veces no tenemos la claridad, ¿verdad?, de lo que decimos cuando decimos que Jesús fue a la cruz. Puedes pensar en la vergüenza de la cruz. Alguien desnudo, colgado en una cruz, lastimado, su cuerpo quebrantado para vista de todos. Y la forma en que el pueblo de Israel
juzgaba a una persona crucificada. Era muy clara en las Escrituras. Era una persona que estaba siendo castigada por Dios. Eso era lo que esa imagen decía a la mente de todos los judíos. Dios está castigando a este hombre. Jesús venció la tentación, pero no fue librado del mal en ese sentido. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no fue librado para que nosotros sí lo seamos. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Por eso Jesús nos puede decir, ora, Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Porque Él pagó el precio para que tú y yo fuésemos librados del mal. Orar esta parte del Padre Nuestro es reconocer que el mal es una realidad concreta. Y aunque somos cristianos, tenemos que entender que el mal sigue operando dentro de nosotros. Tú y yo seguimos enfrentando tentaciones. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que las tentaciones número uno, las tentaciones no vienen de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Número dos, el enemigo nos puede tentar. El mundo con sus atracciones nos puede tentar. Pero luego la Biblia dice que también somos tentados por los deseos que hay dentro de nosotros. Donde no necesitas que el enemigo te tiente. Donde ni siquiera necesitas que el mundo te tiente. Hay mal en nosotros, dentro de nosotros, que nos puede tentar. Entonces el mal es real y Jesús sabe esto. Jesús lo vio todos los días que vivió. El mal también existe de manera estructural en el mundo, a través de los gobiernos, a través de los poderosos. Existe el mal. Jesús dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y esta oración precisamente lo que hace es que no minimiza el mal, pero tampoco nos obsesionamos con el mal. No vivimos todos los días atemorizados del mal. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en aquel que enfrentó el mal y lo venció en la cruz. Por eso tú y yo podemos pedir confiadamente, Señor, líbranos del mal. Aunque el mal es real, aunque el mal es destructivo, aunque el mal es peligroso, Señor, podemos orar confiadamente, líbranos del mal. Porque tú venciste el mal en la cruz del Calvario. Y terminamos el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y qué estamos haciendo cuando terminamos orando así el Padre Nuestro? Esta es una declaración de lealtad al reino de Dios. El reino, el poder y la gloria, decimos en el Padre Nuestro, le pertenecen a Dios. Y se revelan de manera definitiva en Jesús, en la vida de Jesús, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Jesús. Esto encierra el reino de Dios. Un reino que no se impone por la fuerza, por la violencia. No es por imposición, sino por un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo. Un amor que se entrega. Eso es lo que tú y yo estamos diciendo cuando estamos diciendo tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También declarar esto, y con esto voy a terminar. Como dije ahorita, ¿verdad? Es una declaración de lealtad al reino del Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Esto o esta oración no es neutral. Estamos tomando partido. Estamos diciendo con quién nos vamos a alinear. Nos vamos a alinear con Dios, creyendo que suyo es el reino, que suyo es el poder y que suya es la gloria. Y que vamos a rechazar versiones de poder y que no se parecen al reino de Dios. Que vamos a comprometernos con lo que Dios dice que es su reino. Y aquí voy un poquito a lo que dije al principio, ¿verdad? A veces tú y yo interpretamos el reino de Dios como algo político.
¿sí? Y nos alineamos con esta corriente política, ya sea de derecha, ya sea de izquierda. Y podemos llegar a tanto, ¿verdad? Que convertimos nuestros ideales políticos en un sinónimo de reino de Dios. Pero no lo es. Cuando tú y yo declaramos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, estamos tomando lado. Estamos diciendo, Señor, el reino real es tu reino. Y tu reino se caracteriza por el amor, por la justicia, por la paz. Si mi partido político se alinea con posiciones de violencia, de fuerza, de imposición, yo tengo que tomar mi lado. ¿Cuál es mi lado? Mi lado es el reino de Dios. Si mi partido político se asocia, ¿verdad?, con que la vida no vale nada, no importa cómo vivas, ¿cuál es mi lado? Mi lado es con el reino de Dios. No es una oración neutral, es tomar partido. Es decir, Jesús, yo no estoy contra ti, yo estoy contigo. Es lo que estamos diciendo cuando declaramos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y déjame terminar con esto. El Padre Nuestro no es solo una oración aprendida, es una manera de vivir. Forma nuestra identidad, ordena nuestros deseos y nos envía en una misión. Así que en estos 21 días que vamos a estar orando el Padre Nuestro, quiero animarte, quiero desafiarte que tengas esta mentalidad. Ya te sabes el Padre Nuestro, ya lo repetiste toda tu vida. Vamos al segundo nivel. Vamos al segundo paso. ¿De qué se trata esta oración? Se trata de que yo pueda vivir lo que oro.